Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a hablar si en verdad Jesús mandó a pecar. Un hombre cristiano, una mujer cristiana puede seguir cometiendo pecado una vez que ha conocido a Dios y le ha perdonado los pecados. Veamos qué dice la Escritura en Romanos 6:1. Pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Como alguien que ha salido que la paga del pecado es muerte, va a seguir cometiendo pecado. No lo dice. En 1 Juan 3:3 dice: todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestro pecado, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces no dice que el que ha conocido y ha visto a Dios o a Jesús sigue pecando. En el 7 dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Acaso amar significa ir y quitarle la mujer al prójimo? ¿Ir y robarle? ¿Matar? Etcétera, etcétera. No. En Juan 8:3 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, y comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezando Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Acaso Jesús no la apedreó siendo el justo para matarla? ¿O le dijo: vete y no peques más? Jesús, con la autoridad que él tenía, le mandó a no seguir pecando. Pero otros piensan que no, que Jesús le perdonó los pecados a la mujer adúltera para seguir pecando. No lo dice la Escritura, es interpretación que ellos sacan para seguir en su maldad, porque son hijos del diablo y no de Dios. En Juan 5:14 dice: después se halló Jesús en el templo y dijo: mirad, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Este es el paralítico que estaba en el templo y Jesús lo curó. ¿Qué le dijo al paralítico? Más, le dice: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Al paralítico también le dijo: no peques más. No le dijo: has sido sanado, vete y sigue pecando. En otro ejemplo tenemos en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, quebrantador de la ley. Entonces Jesús, ¿qué dice? No, porque tú echas demonios, haces milagros o predicas, sos un hijo de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que no quebranta la ley, el que no peca. Sigue en el 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada en la roca. Estos son los que obedecen y no pecan más. Veamos lo que sigue el 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Quiénes son estos que escuchan y no obedecen la palabra de Dios? Los que no siguen la ley de Dios. En Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Qué dice Jesús? Hacer buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Acaso estas buenas obras sería robar, cometer adulterio, mentir e idolatría, la avaricia? No. Pero los que no siguen a Dios piensan que Jesús les perdonó para que sus buenas obras sean: este es adúltero, es de Dios; este es ladrón, es de Dios; este es mentiroso porque es de Dios. Jesús no mandó en ninguna parte de hacer eso. En 2 de Juan 1, al 8 al 11 dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros, no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digas bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Esto que podemos encontrar: los que no obedecen a Dios y no cumplen sus obras. En Apocalipsis 3, al 7 al 13 dice: escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de impaciencia. Yo también te guardaré a la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, el nombre y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué dice Jesús? Que no le roben su corona. ¿Qué dice Jesús? El que venciere. Pero estos no son los que practican pecado, sino los que permanecen en la palabra de Dios. Otro ejemplo tenemos en el Antiguo Testamento, Ezequiel 18, capítulo 18, versículo 25 al 32, dice: y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia, haciendo iniquidad, él morirá por ello, por lo
por la iniquidad que hizo morirá, y apartándose el impío de su impiedad que hizo, haciendo según el derecho de la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos, por tanto yo os juzgaré cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones, porque habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, porque moriréis, casa de Israel, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues viviréis. Hasta los judíos que tenían la Torá no guardaban la palabra de Dios. ¿Y qué le pasó? Fueron esclavos por Babilonia, por los sirios, por los persas. Sacrificaban bebé a Moloch, a Baal. Y Dios apartó, y después rogaron para que vuelva a Dios. En 1 Corintios 9, 24, al capítulo 9, al versículo 24-27 dice: ¿No sabéis que los que corren el estadio, todos la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hasta Pablo, siendo un apóstol de Jesús, tenía que perseverar en la doctrina de Jesús para que no le quiten su corona, porque dice al final: yo mismo, y habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo no tenía la certeza, esto que dicen muchos: salvo siempre salvo. A ver, ¿qué tenemos por acá? En Hebreos 10:34 dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Entonces Pablo no tenía que retroceder, pero ¿qué hacen mucho? Salvo siempre salvo, estoy en el reino de los cielos, puedo pecar. Pero ¿qué dice Pablo? ¿Qué dice Jesús? Que guarden la doctrina, que no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Estos son los hijos del diablo, porque no perseveran en la doctrina de Jesús. En Juan 7, capítulo 7, versículos 16 y 18 dice: Jesús le respondió, le dijo: mi doctrina no es mía, sino del aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, si yo abro por mi propia cuenta. El que abra por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que me envió, este es el verdadero, y no hay en él injusticia. Entonces, ¿qué nos quiere decir el texto? Vamos a leerlo de nuevo. El que abra por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Y estos qué son? Los hijos del diablo, los que practican el pecado. Ejemplo: un pastor tiene dos esposas, engaña a una, está cometiendo adulterio, pero dice que es el mensajero de Dios, dice que es el apóstol de Dios, el ungido, pero no guarda la doctrina de Jesús. Este es el hijo de perdición, el hijo del diablo que practica el pecado. Y lo dejamos hasta acá, hasta el otro día.